RTP. Así es, y estamos listos para conversar con el invitado de este último segmento del programa de hoy. El último segmento de nuestro programa en esta semana es el doctor Joaquín Cáceres, analista político del Perú. Con él hablaremos sobre este proceso eleccionario tortuoso y algo confuso para los observadores fuera del Perú, quizá también dentro del país. Hemos visto, y uno no sabe si reír o llorar en Sudamérica, pues no, a López Aliaga diciéndole que le ofrece su morrocoy al presidente del jurado electoral. Hemos visto a el candidato que se ve como sucesor de Pedro Castillo ascender cuando al principio estaba debajo en el conteo de votos. Hemos visto a Jorge Nieto que todavía no sale del juego y una Keiko Fujimori que otra vez pasa primera, segunda vuelta. ¿En qué queda? ¿En qué queda hasta ahora o por dónde va esta elección, estimado doctor? Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, agradecerles por su gentil invitación en primer lugar. Y bueno, luego de ello también comentarles pues que sí, este probablemente sea uno de los procesos electorales más complicados que hemos tenido en los últimos años, aunque me atrevería a decir el que mayores dificultades ha presentado. De hecho, vamos a observar pues de que desde que regresamos a la democracia, o bueno, desde que se restituyó en todo caso en el año 2000 o de la dictadura del Fujimorismo, pues lo que se intentó era justamente a través de las instituciones del sistema electoral dotar de cierta confianza a la ciudadanía, ¿no? Pero también nos encontramos ante una situación bastante compleja. Por una parte, candidatos que gritan fraude electoral, por otra parte, candidatos que esperan que se den los resultados y también algunas noticias que hacen llamar la atención, pero que también nos invitan a que esperemos el resultado oficial, en todo caso, el Organismo Nacional de los Procesos Electorales, que es la OMPE, para que de esta manera podamos hablar realmente quiénes van a ser los futuros candidatos que van a enfrentarse en la segunda vuelta en el mes de mayo próximo, ¿no? Entonces nos encontramos ahora ante una situación compleja, una situación, como lo advertí hace un momento, que no ha tenido precedentes, sobre todo en el ámbito electoral, y que pues ahora tenemos que, insisto, tener o tomarla en todo caso con muchas pinzas para evitar justamente que estos discursos del fraude electoral o de la informalidad y también de la falta de confianza en las instituciones termine pregonando. Joaquín, Tenemos a Keiko Fujimori con cerca de 3 millones de votos. Luego están disputando el segundo puesto el señor López Aliaga junto con el señor Roberto Sánchez. La diferencia se acorta, a veces amplía, es decir, esto depende mucho. Están al 93% del conteo de las actas electorales, faltan aún un 7% adicionalmente de las actas que van a ser observadas. Así que, insisto, creo que tenemos que tomarlo con mucha precaución y con muchas pinzas para evitar cualquier tipo de acción que no corresponda. Joaquín, un saludo a la distancia, muchas gracias por aceptar la invitación. Quería hacer una pregunta ya desde algo que hemos venido acá tratando de acoger como un sistema. Perú ingresa a partir de esta elección en el bicameralismo. Es decir, Perú pasa de tener un solo Senado, una sola Cámara, y ahora va a tener senadores y diputados. En esta elección se acogió este sistema. ¿Cómo crees desde la perspectiva desde la perspectiva jurídica que esto va a beneficiar al país y a la democracia del Perú? David, bueno, un saludo especial para usted. Y bueno, de hecho, aquí tenemos que observar una situación que es muy importante. El Perú históricamente ha sido bicameral. De hecho, si es que nosotros observamos la historia constitucional del Perú, vamos a encontrar que en la mayoría de constituciones, por no decir prácticamente en todas, la presencia de la bicameralidad ha estado. De hecho, hay que observar que han habido solo dos momentos en los que no han existido dos cámaras. Por una parte, en la Constitución de 1826, cuando Simón Bolívar intentó crear una constitución vitalicia y creó tres cámaras, una cámara de diputados, una de senadores y una de censores. Estos últimos eran los responsables de revisar concretamente el cumplimiento de la norma, una especie de cámara revisora del cumplimiento justamente de la propia Constitución, que era una constitución que buscaba ser vitalicia.
Y luego la Constitución de 1993, justamente, que es una constitución pues que hasta nuestros días nos acompaña. De hecho, hemos tenido un proceso unicameral de cerca de 30 años que se ha roto o ha finalizado, pero debemos advertir que esto no es una consecuencia digamos, de este momento. De hecho, desde que se promulgó la Carta del 93 en adelante, desde el año 95, luego en el 2000, 2003, 2005, 2007 y posteriormente, vamos a ver que han habido intentos y propuestas de regresar a la bicameralidad. Y todas estas han tenido diferentes posturas. De hecho, hay que observar que en algún momento se proponía que se regrese a una cámara un sistema bicameral con una cámara de senadores que concretamente sea elegido por un distrito, que representen a las diferentes regiones con un total de 50 representantes. Esto no terminó de darse. Y vamos a ver que el paso más cercano a este momento fue concretamente en el año 2019 cuando se llevó a cabo un referéndum, que por cierto, hay que advertir, fue un referéndum en el que la ciudadanía votó mayoritariamente por no regresar al sistema bicameral. Y es en el año 2022 concretamente que a través de una reforma constitucional propuesta por los diputados, cuando éramos un sistema unicameral todavía, que aún sigue siendo hasta el 28 de julio, luego de cumplir con los requisitos formales estipulados en la Constitución. ¿Esto qué quiere decir? Alcanzar 2/3 en 2 legislaturas consecutivas, pues lograron aprobar justamente el retorno a la bicameralidad, que, como advierto, es una institución histórica. De hecho, vamos a observar que la doctrina habla mucho de que la razón principal por la cual retornamos a la bicameralidad es justamente por una razón histórica, pero también porque, como tú bien preguntabas, el enfoque está justamente vinculado a optimizar el funcionamiento del Congreso y también un ámbito que es muy importante, la deliberación democrática, ¿no? Porque aquí vamos a observar que el rol del Senado va a ser, por una parte, revisor de los proyectos que se aprueben en la Cámara Baja, es decir, en la Cámara de Diputados, y por tanto fortalecer justamente ese principio de deliberación democrática en la toma de las decisiones parlamentarias. Ahora, déjeme solamente Sí, interrumpirle un momento. por favor. Esa posibilidad o limitaciones o libertades que van a tener con este cambio en su composición, ¿limitaría la posibilidad de destituir presidentes? Correcto. De hecho, como bien usted advierte, es muy importante reconocer que en el Perú, de los últimos años, pues el sistema presidencial se ha tornado en un sistema que ya dejó de ser presidencial, aunque la base se mantiene por cómo se elige al presidente, pero es el Congreso concretamente el que, a través de una moción, que es la famosa moción de vacancia por incapacidad moral, ha podido remover al presidente de la República. Lo hizo con el señor Pedro Castillo luego del golpe de Estado que dio. Eso es verdad, hay que afirmarlo, fue un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado. Luego vacaron a Dina Boluarte, que fue su sucesora, que era su vicepresidenta, y posterior a ello, a quien asumió su responsabilidad dentro de esta prelación que existe para asegurar que no haya un vacío del poder, al señor Gerí. Y ahora tenemos al señor Balcázar, que es un diputado que ha asumido esta transición. Y de hecho el Senado justamente surge como un instrumento de contrapeso dentro de este tipo de ejercicio de control político, porque aquí ya vamos a ver que concretamente el Congreso no va a poder tomar una decisión de manera independiente si es que el Senado no refrenda esta decisión. Es más, ¿qué ocurre si es que, por ejemplo, nosotros tenemos un instrumento que es la disolución del Parlamento, que, vamos, no es igual a la muerte cruzada que hay en Ecuador, pero el presidente tiene la facultad de disolver el Parlamento? Pues vamos a observar que concretamente el Senado no va a poder ser disuelto. Entonces, esto también garantiza que se mantenga esa estabilidad y hay una congruencia dentro del propio sistema. Doctor Cáceres, aquí quiero aprovechar su presencia pues para hacerle una consulta. Países como el nuestro, por ejemplo, destacan regularmente la capacidad de independencia en las políticas económicas de Perú respecto a su vida política, por ejemplo, o a temas de política pública, o a temas de desigualdad, indicadores de pobreza. Pero quiero preguntarle a usted desde el punto de vista político, ¿no? ¿Realmente es sostenible esa independencia o un modelo de éxito económico a costa de una inestabilidad política como la que se ha reflejado en el Perú en los últimos 10 años?
y cuáles podrían ser las consecuencias y si en realidad no son sinérgicas, es decir, si a la larga perder la estabilidad política o que esto se prolongue eventualmente afecte la dinámica económica, ¿no? ¿Cómo se interrelacionan? Porque es uno de los temas de mayor señalamiento cuando se halaga el modelo peruano, y sin embargo creo que ustedes viven temas fuertes a este momento, un tema de inseguridad como el nuestro, un tema de desigualdad. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, en principio señalaría que una de las razones principales por las que esta estabilidad económica se mantiene en comparación a la inestabilidad política es por la alta informalidad que hay en el Perú. El mercado, aproximadamente dentro del 75 y el 80% del mercado es informal en el país. Esa es una de las razones que podríamos advertir dentro del ámbito más sociológico. Pero por otro lado, si vemos cómo es que opera el rol del Banco Central de Reserva, pues lo hace con una independencia que permite justamente que la influencia política no esté presente. Y probablemente esta sea una de las virtudes que tenga, o de las mejores virtudes que tenga la Constitución Política del año 93, que incorpora justamente la figura de un Banco Central que no tiene vínculos políticos, es decir, no hay la capacidad, por ejemplo, por parte del presidente de solicitar que se impriman billetes y generar una inflación, o en su efecto, intervenir en las decisiones que pueda tomar este organismo porque es un organismo autónomo, ¿no? Entonces, aquí lo que observamos es que hay instrumentos dentro de la propia Carta Constitucional. El problema está concretamente en que el Banco Central de Reserva se ha convertido en una especie de lunar dentro de todo el modelo. De hecho, por ejemplo, el candidato Sánchez propone retirar del cargo a quien hoy es el presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Pero aquí hay que observar una cuestión que es muy interesante. El presidente del Banco Central de Reserva del Perú es probablemente el único funcionario, por encima incluso del presidente, por encima del presidente del Congreso, que tiene respaldo ciudadano, porque realmente se confía en las decisiones que él toma. Ahora, también hay que advertir que esas decisiones se toman en tanto existe un mercado formal que es reducido. Pero hay que advertir concretamente que la independencia con la que opera este Banco Central de Reserva permite justamente esta estabilidad económica. Ahora, creo que sí hay que también tener en cuenta que si esta crisis económica, perdón, esta crisis política continúa, que de hecho parece que va a ser así lamentablemente, pues tenemos que fortalecer justamente esa tarea del Banco Central de Reserva, porque es lo que va a garantizar concretamente que por lo menos la actividad formal garantice que hayan ingresos para el Estado y que ese PBI se pueda distribuir para poder garantizar el gasto público en el Estado. Muy bien, siendo 9:27, estimado Joaquín. Una última pregunta para concluir rápidamente. El Congreso, ¿cómo queda dibujado y qué podemos esperar? Hay quienes dicen que esta composición significa que si gana la izquierda no va a poder cambiar la Constitución, y si gana la derecha tampoco es que va a poder gobernar a sus anchas. Sí, esa es una muy buena reflexión, porque lo que ocurre en el Perú es que desde hace ya muchos años hemos tenido, y como casi en América Latina y en el mundo, una gran fragmentación. Pero claro, lo que ocurre en el país, en Perú concretamente, es que ingresa un número determinado de grupos parlamentarios y luego, por las facilidades que hay internamente, pues terminan dividiéndose y existiendo el doble, o por lo menos un grupo, o 3, o 4, o hasta 5 grupos más de los que ingresaron. Y claro, ahora las reglas electorales han cambiado. Hay una doble valla electoral que tienen que superar los partidos políticos. Y esto ha generado que de tener 36 posibilidades, es decir, 36 partidos que han postulado tanto a la presidencia, al Senado y al Congreso de los Diputados, hoy probablemente, teniendo en cuenta que nos encontramos al 93% del conteo de las actas, vayamos a tener un Congreso de apenas 6 partidos políticos. Entonces, de cierta forma, lo que va a ocurrir allí es que ningún partido va a poder tener, en principio, una mayoría absoluta, tampoco una mayoría simple. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que van a tener que sentarse a negociar y a dialogar. Y eso también advierte lo que bien señalaba usted hace un momento, y es que cambiar la Constitución o iniciar un proceso, en todo caso, de reforma o proceso constituyente, no va a ser posible porque no van a alcanzar los votos.
En este momento, el fujimorismo tendría aproximadamente 44 diputados de los 130, mientras que Juntos por el Perú, que es la segunda fuerza en el Congreso de los Diputados, tendría aproximadamente 32. Luego viene el grupo del partido del señor Nieto, el Partido del Buen Gobierno, que tendrá aproximadamente 18, 19 representantes, López Aliaga con un número parecido, y luego tendremos al partido Ahora Nación, también con un número de 10 a 12 diputados. Entonces eso va a generar concretamente que, por ejemplo, si el partido fujimorista con el partido de López Aliaga, Renovación Popular, se unen, pues no van a superar una mayoría calificada, porque apenas llegarían a 50 o 60 votos. Y para poder, por ejemplo, realizar una reforma a la Constitución, se necesitan aproximadamente 87 votos, 2/3 de los votos. Y lo mismo va a ocurrir en con el el Senado. otro lado, si es que la izquierda se une. Hombre, qué complicada situación siempre en nuestros países, en nuestras hermanas repúblicas, pero bueno, le agradezco mucho, Joaquín, por su análisis, y siempre será bienvenido aquí en esta radio para poder comentar sobre la situación en Perú. Buen día para usted. Un abrazo a la distancia, Joaquín. Un gusto verte. Un abrazo para todos. Nos Gracias. vemos. RTP